¿ya? Hay nutrientes, hay 3 nutrientes básicos que nosotros tenemos en nuestra dieta, que son las proteínas, que todos los deben haber escuchado, los carbohidratos y las grasas, ¿ya? Esos 3 grupos son los grupos básicos que nosotros tenemos que consumir. Hay dietas de moda que son altas en grasa, otras que son altas en proteínas, unas bajas en carbohidratos. La verdad es que finalmente, como bien su nombre lo dice, estas dietas de moda duran un tiempo, después pasan y la gente cree que van a hacer maravillas o magia en sus cuerpos. Y no es así. Es importante que tengamos una alimentación equilibrada, balanceada. ¿Ya? Voy a partir por las proteínas, porque para las personas que hacemos deporte las proteínas son fundamentales. Las proteínas son las que van a ir a formar el músculo, los músculos que nosotros tenemos, ¿ya? Si yo tengo un consumo bajo de proteínas, mi musculatura no se va a poder formar o no se va a poder regenerar después de realizar la actividad física de buena manera. Por eso el consumir proteínas todos los días es súper importante. ¿Cuántas proteínas voy a comer? Va a depender de mi edad, del peso, del tipo de actividad física que yo realice. No es para todos igual. Por eso es importante siempre cuando yo tengo dudas específicas sobre mi cuerpo o mi rendimiento o mi tipo de actividad, ojalá consultar a un profesional que pueda calcular cuántos gramos de proteínas necesito yo todos los días para que mi cuerpo y mi musculatura funcionen lo mejor posible. ¿Ya? Después tenemos los carbohidratos. Los carbohidratos son los alimentos principalmente cereales, ¿ya? Granos como arroz, fideos, pan, papas, el choclo, las habas, las arvejas, todos esos tipos de alimentos aportan un contenido alto de carbohidratos. El carbohidrato es el que me va a dar la energía inmediata. El carbohidrato es el alimento que se transforma en azúcar muy rápidamente en el cuerpo y me va a dar la energía para hacer todas mis actividades diarias. ¿Qué pasa cuando yo como demasiado carbohidrato? Ese carbohidrato se va a transformar en azúcar y ese azúcar que yo no use se va a transformar en grasa, ¿ya? Siempre el carbohidrato no usado se va a ir a transformar en grasa. Y por ahí alguien preguntaba por la grasita abdominal o por el rollito. Bueno, usualmente ese carbohidrato que no uso, que se transforma en grasa, se va a esa zona abdominal principalmente. Las mujeres más que los hombres, por un tema fisiológico, que nosotros tendemos a guardar más grasa en la zona abdominal y la zona de las caderas. Pero por eso es súper importante consumir el carbohidrato, no eliminarlo, porque necesito esa energía diaria, sobre todo si voy a realizar actividad física, pero comerlo con moderación, comer en cantidades pequeñas. Nosotros los chilenos somos bastante especialistas en comer harto carbohidrato, le ponemos harto pan a nuestro desayuno y además le ponemos harto arroz, harto fideo, harta papa a las preparaciones diarias que hacemos. Entonces por ahí de repente mirar bien las porciones que estoy comiendo, usar una tacita para medir las cantidades que voy a comer tanto en el almuerzo a la hora de la cena, e ir controlando un poquitito más a lo mejor la cantidad de pan y cambiarlo por otro alimento, disminuir un poco el pan y cambiar por otro alimento en el desayuno, que también había una pregunta respecto de cuál era el mejor desayuno, por ahí que lo vamos a ver más adelante. Y después tenemos otro grupo importante que son las grasitas, los lípidos. Las grasas, hay 2 grupos de grasas, las grasas de origen animal y las grasas de origen vegetal. Siempre las grasas de origen animal se asocian a aumento de riesgo cardiovascular, efectivamente porque tienen aporte de colesterol versus las grasas de origen vegetal que no lo tienen, ¿ya? Ninguna grasa de origen vegetal, ningún aceite, ningún fruto seco tiene colesterol porque no es una molécula que está presente en el reino vegetal, ¿ya? Entonces, es importante considerar que si yo como maní, almendras, nueces, si bien son altos en grasa, son grasas buenas para mi cuerpo, van a tener un efecto súper positivo, de hecho, disminuyen el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares y son muy buenas, un muy buen aporte en cuanto a energía para el cuerpo de todos, ¿ya? Las grasas de origen animal, si bien tienen este aporte de colesterol que comerlos en exceso no es bueno, tampoco es bueno eliminarlos de la alimentación, ¿ya? Porque tienen un efecto importante. De hecho, el colesterol es una molécula importante en el cuerpo de todos nosotros porque ese colesterol nos va a ayudar a formar hormonas que son fundamentales en el funcionamiento del cuerpo de todas las personas,
¿ya? Y además, las grasas van a formar parte importante de nuestras células, entonces el eliminarlas tampoco es una buena alternativa en ningún caso, ¿ya? Está mi marido dando vueltas por acá, por eso me distraje, sorry, pero ya se va. Por ahí había una pregunta respecto de qué comer o qué es mejor comer a distintas horas del día, y esa es una súper buena pregunta porque nosotros los seres humanos funcionamos con el ciclo de la luz y la oscuridad, o del día y la noche, o el ciclo circadiano que le llamamos nosotros en términos profesionales, que es que a distintas horas del día nuestro cuerpo funciona de manera distinta y necesita distintos tipos de alimentos para que funcione de la mejor manera posible. Eso que dicen de idealmente no comer durante la noche o no comer muy tarde en la noche es muy cierto, porque el gasto energético que hay una vez que ya has bajado la luz del sol es muy distinto al gasto energético que hay a esta hora o a las 2 o 3 de la tarde cuando cuando está el sol alumbrando y nuestro cuerpo, por efecto de esta luz, tiene un gasto energético bastante mayor, ¿ya? Después obviamente uno se va a acostar y cuando está durmiendo también hay un gasto energético muy bajito, entonces si yo me acuesto con la guatita llena, todo eso, ese exceso de comida que tengo en mi cuerpo se va a ir a acumular como grasa porque no la estoy gastando. Entonces es importante, ojalá, comenzar mi alimentación temprano cuando sale la luz del sol y terminarla idealmente cuando ya se está acabando el sol o ya recién está oscureciendo y no comer demasiado tarde en la noche, ¿ya? Hay algunas personas que preguntan por el ayuno intermitente. La verdad es que ahora último han salido algunos estudios que avalan los beneficios para el organismo de este ayuno intermitente. Si a alguien le interesa en puntual, podríamos después por último conversarlo de manera más particular, pero lo más recomendado en ayuno intermitente es 16 horas de ayuno por 8 horas de consumo de alimentos. Idealmente durante el periodo en que está la luz del sol, digamos, y las personas que hacen actividad física, ojalá realizar la actividad física en el periodo en que están consumiendo alimentos. Si van a hacer actividad física en el periodo en que no consumen alimentos, es importante hidratarse, no con agua, sino que con alguna bebida isotónica o con alguna bebida que tenga, ¿cómo se llama?, sales minerales para la rehidratación, porque es súper importante, pero tiene que ser una que no tenga azúcar, ¿ya? Como estos sucos, estos como Gatorade, pero light. No sirven los que tienen azúcar porque ahí ya rompemos el ayuno. Eso. Entonces, preguntaban por el mejor desayuno o por el más recomendado. Ya. ¿Qué es lo más recomendado? Siempre va a depender de cuál sea el objetivo de la persona, ¿ya? No es lo mismo una persona que viene para bajar de peso, una persona que solo quiere aumentar masa muscular, una persona que tiene una patología, pero en términos generales, lo más recomendado en el desayuno es, ojalá, un poco de carbohidrato integral, que puede ser un pan de molde integral, una marraqueta integral, pampita o alguna de estas tortillas o avena, o sea, siempre algo que sea integral, con alguna proteína como jamón o huevo, ¿ya? O quesillo también nos puede servir, más los que estén acostumbrados a tomar, ya sea té, café, leche, evitar los jugos de fruta, evitar frutas que tengan mucho azúcar, como por ejemplo el plátano o la uva, evitar todo lo que sea alimento azucarado como pasteles, queques, manjar, mermeladas. ¿Por qué? Porque cuando yo consumo ese tipo de alimentos altos en azúcar, o mucho pan blanco, o muchas harinas blancas en el desayuno, hago que los niveles de insulina en mi cuerpo, en mi sangre, suban mucho, muy rápidamente. Cuando yo tengo mucha insulina en mi cuerpo dando vuelta, hago que mi cuerpo guarde energía, porque la insulina es la hormona que se dedica a guardar energía en las células. Entonces, si yo hago que en el fondo mi cuerpo esté guardando energía constantemente, ese exceso de energía que ya no se puede acumular en el músculo, o ese exceso de glucosa que no se puede acumular en el músculo ni en el hígado, se va a ir a acumular como grasa en las zonas donde
justamente uno no quiere esa grasa. Por eso la recomendación siempre es a evitar alimentos que sean altos en azúcar en la mañana al desayuno, o como primer comida del día. Después ya a media mañana sí, un jugo de fruta, una fruta, y ahí ya va a depender el gusto de cada uno. Recordar que las frutas son súper buenos alimentos, tienen un aporte de vitamina bastante grande, que no lo recibimos de otros alimentos, entonces siempre es importante consumirlas todos los días, pero no en exceso, porque demasiada fruta siempre va a tener el efecto de aumentar mucho los niveles de azúcar en la sangre. Después, al almuerzo, y volviendo un poco a lo que les había comentado antes, tratar de siempre tener alguna proteína en mi alimentación. Para los que no comen carne, buscar opciones como legumbres, gluten, carne de soya o ese tipo de cosas, si, es que no si son vegetarianos o algo así. Y siempre poco carbohidrato, obviamente dependiendo de la cantidad de actividad que tengo durante el día. Si he entrenado como la Lore todo el día, toda la mañana, obvio que a la hora del almuerzo voy a tener un poco más de apetito, voy a necesitar un poco más de carbohidrato. Pero si he estado trabajando sentada ahora en teletrabajo toda la mañana, comerme un tremendo plato de tallarines no va a ser una buena alternativa si lo que yo estoy buscando es mantener una buena masa muscular y que la masa grasa sea adecuada a mi edad y a mi sexo, ¿ya? Y siempre incluir ensaladas o verduras en todas las comidas idealmente, ¿ya? El almuerzo, ojalá siempre comer antes del plato de fondo un plato de ensalada, verduras crudas, verduras cocidas. Por ahí alguien me preguntaba el otro día sobre los colores de las verduras. Entre más color tenga mi ensalada, mejor. Cada color de la verdura que yo estoy comiendo aporta una vitamina distinta o le da a mi cuerpo un nutriente diferente. Por ejemplo, los tomates o los pimentones que son rojos tienen una vitamina que se llama el licopeno, que ellos naturalmente la tienen para defenderse de los efectos negativos que tienen los rayos del sol sobre la verdura. Y cuando yo me lo como de manera natural, estoy haciendo que mi cuerpo también absorba eso que el tomate por naturaleza lo trae y me va a ayudar a mí a proteger mi cuerpo y mi piel de los rayos nocivos del sol en mi cuerpo. Y evito tener que ponerme tanto bloqueador. Obviamente la idea es ponerse siempre bloqueador, pero en el fondo también le doy desde adentro a mi cuerpo la posibilidad de protegerse contra esto nocivo que hay en el medio ambiente. Y así cada una de las frutas y verduras va a traspasar a mi cuerpo todo su beneficio natural y particular que tiene, ¿ya? Cuando yo como alimentos vivos, también me nutro de la energía de ese alimento vivo. Volviendo al somos lo que comemos, efectivamente cuando comemos alimentos que nos aportan mucha energía, nos ayudan a nosotros también estar más energizados. Cuando yo como alimentos ultraprocesados, alimentos que tienen demasiados químicos, usualmente el digerir ese tipo de alimentos gasta mucha energía y me siento muy cansado. Por toda la energía que tengo que gastar en el fondo en procesar esa cantidad de químicos que mi cuerpo obviamente no está acostumbrado a recibir, ¿ya? Y después, la pregunta por ahí va, ¿hasta qué hora comer? Depende de la rutina que yo tenga, depende a qué hora tome el desayuno, depende cuánta actividad voy a tener en la tarde. Si voy a entrenar a las 8 de la tarde, obviamente que necesito comer algo para poder tener energía en ese minuto. Pero si a lo mejor llegué a mi casa a las 6, 7 y ahí me quedé viendo una película, me quedé acostada, esa ya sería la última hora recomendada para mi última comida y no ir a comer antes de acostarme. Ojalá después de comer caminar un ratito, hacer alguna actividad más bien tranquila. Yo en lo personal no soy muy de hacer deporte después de comer harto. Yo prefiero pasar varias horas sin comer antes de hacer la actividad física. Eso también va a depender un poquitito de cada persona, de cómo se sienta y de la necesidad de cada uno. ¿Ya? ¿Quieres que vayamos viendo las preguntas, Lore? A mí no me llegan. Es que verlas tú. Ah, sí, las veo. Ya. Dice, una consulta, 2 vasos de agua en ayunas. Desayuno. Ya.
Sí, súper bien el tema del desayuno, ya. Vasitos de agua en ayuna, obviamente siempre van a ayudar, ayudan a limpiar el cuerpo, ayudan a mantener los riñones sanos, ayudan a mantenerme hidratada, ayudan con la digestión, ¿ya? Una rebanada pan integral perfecto, palta perfecto al desayuno, súper bien, y avena con semillas, perfecto. Yogur también es un muy buen alimento, en general tiene bastantes beneficios, ayuda a reducir bastante el riesgo cardiovascular. Eso de que los lácteos son súper malos y demonizar los pobres lácteos, no estoy de acuerdo con eso. Creo que obviamente cada uno sabrá si es intolerante o no a los productos lácteos, pero en términos generales, comer lácteos semidescremados o descremados siempre es una buena alternativa. ¿Ya? Agua de hierbas, perfecto, súper bien. Limonada con jengibre en ayunas, perfecto, siempre y cuando no tenga miel o azúcar o panela o cualquier tipo de esas cosas, súper bien. El jengibre es un muy buen alimento, ayuda mucho a desinflamar el cuerpo, a mantener nuestra... ¿cómo se dicen? Nuestras actividades diarias en el fondo como del organismo, así que es súper bien el jengibre y la cúrcuma también súper bien, súper bien. Están llegando más preguntas de las que puedo leer. Me preguntan por el mate. El mate, si no hay problemas de hipertensión, si no hay ningún problema cardiovascular, no hay ningún problema con tomar mate. Y lo único sí que si esa persona tiene problemas de insomnio o cosas por el estilo, tratar de evitarlo porque hay que recordar que el mate tiene mucha cafeína. Por eso los argentinos son tan prendidos, porque toman mucho mate. Así que si tienen algún tipo de problema como ese, tratar de evitarlos o ojalá evitarlo en la tarde. Pero bien, el mate es un buen alimento. ¿Qué opinas de los endulzantes químicos y también de la miel como endulzante? Ya, es una súper buena pregunta. La verdad es que yo en lo personal, los químicos no me gustan mucho, trato de evitarlos en la medida que puedo. No es fácil porque todos los alimentos que consumimos o la mayoría de los alimentos que hay en el mercado tienen químicos añadidos. Eh, pero va a depender un poquitito de la persona, del objetivo de la alimentación de la persona. La miel es un súper buen alimento, tiene montones de propiedades bactericidas, la verdad es que aporta también muchas vitaminas y minerales, pero si la persona es diabética o si la persona necesita bajar de peso o tiene algún problema con el metabolismo de los azúcares o los carbohidratos, el ideal es evitarla, ¿ya? Pero una persona sana, que no quiere bajar de peso y que no tiene ningún problema de salud, súper bien la miel. Preocuparse sí de que la miel sea certificada natural, porque lamentablemente hay muchas empresas que hacen sucedáneos de miel y las venden como miel, y eso sí son muy tóxicos porque son productos químicos que la industria hace para que se parezca a la miel lo más posible, pero no son. Entonces, ojalá si uno tiene un proveedor de miel confiable, mucho mejor, no comprarla en el supermercado. ¿Cuál crees que es el mejor de los endulzantes? En lo personal, creo ahora, por un tema de sabor y de efecto en el organismo, la tagatosa. ¿Ya? La tagatosa es un derivado del azúcar de la leche, de la lactosa, pero tiene este proceso químico en el fondo que cambia la molécula para que no se pueda absorber en el sistema digestivo, para que no aporte calorías, para que no aumente los niveles de azúcar en sangre. Es el más rico según yo, a mi gusto, el que se parece más al azúcar. Y la tagatosa tiene además el beneficio de que yo puedo hacer caramelos con tagatosa, de que puedo hacer un merengue estable con tagatosa, se puede cocinar y no cambia su sabor como otros endulzantes. Lo malo que tiene es que es el endulzante más caro que venden ahora en el mercado, porque todavía es muy nuevo, entonces sigue siendo caro, pero si uno no lo usa tanto y vas a hacer un queque de vez en cuando, o vas a preparar algo, está bien. Lo otro que le quería comentar de los endulzantes, ya que me está preguntando todo eso, es que los endulzantes, cuando uno los consume en exceso,
Acuérdense que hay un valor diario recomendado de consumo de endulzantes, usualmente se calcula por kilo de peso, por eso los niños no deberían consumir endulzantes, por lo menos niños menores de 2 años prohibido, porque alcanzan su nivel máximo muy rápidamente. Los endulzantes causan muchos problemas gastrointestinales cuando yo consumo endulzantes en exceso. ¿Por qué? Porque fermentan en el sistema digestivo, causan hinchazón, pueden causar malestar, en algunas personas incluso pueden causar hasta diarrea o cuadros importantes de dolor abdominal. Siempre que vayan a consumir algún endulzante, sea el que sea que les guste, que prefieran, que les parezca más atractivo, ojalá lo menos posible. Recordar que hay muchos alimentos que tienen endulzantes que no nos damos cuenta. Si vamos a comer un yogur descremado, o sea, un yogur light, tiene endulzante. Si voy a tomar un agua saborizada, una bebida, tiene endulzante. Si voy a comer algún tipo de galleta o alimento dulce sin azúcar, lo más probable es que tenga endulzante. Y si tiene azúcar, también probablemente tenga endulzante, porque el endulzante en el fondo lo va a hacer más dulce y van a poder trabajarlo mejor químicamente. Más lo que le pongo al té o al café o a cualquier otro líquido endulzado que voy a tomar durante el día. Entonces, si de repente tengo hinchazón o malestar abdominal y no sé qué es lo que lo puede estar causando, revisar cuánto endulzante están consumiendo durante el día, porque el exceso puede causar este tipo de malestar. ¿Ya? ¿Qué recomiendas para colaciones de tarde, entre el almuerzo y la cena? Ya, es una buena pregunta. Colaciones para la tarde. Si estoy haciendo deporte, un yogur alto en proteínas podría ser una súper buena colación. Si un yogur no es suficiente, le puedo poner 1 o 2 cucharaditas de avena. No me gusta el yogur, quiero otra cosa, frutos secos. No me gustan los frutos secos, quiero otra cosa, una porción grande de quesillo es una buena alternativa. ¿Ya? No me gusta el quesillo, ni los frutos secos, ni el yogur, ya, una ensalada grande, contundente, con alguna proteína, con pedacitos de carne, pollo, o con un huevito duro, también puede ser una buena alternativa. ¿Quiero solo el huevo duro? Bien, perfecto, también es una súper buena colación, ¿ya? Si les gustan las leches o las bebidas vegetales, también una muy, muy buena colación podría ser una bebida vegetal con un poco de fruta o con un poco de avena. También es una buena alternativa. Me gustan las cosas un poco más contundentes. Hay unas barritas de cereal que el mercado ha sacado que son bastante buenas. Hay una marca en línea, no es porque quiera dar ninguna marca en especial, pero me parece que tienen una buena relación precio, calidad, sabor. Que también podría ser una buena alternativa en estos casos, ¿ya? Esas barritas de proteína que están de moda, ¿en qué momento se deben consumir? ¿Antes del deporte o después? Cata, depende en el fondo de cómo te sientas tú al momento de hacer el deporte. Si tú crees que la necesitas antes para estar con más energía y para rendir mejor, puedes hacerlo antes. Al contrario, si tú crees que la necesitas después, puedes hacerlo después. Y siempre la recomendación de este tipo de suplementos proteicos es consumirlos después de hacer deporte. Porque en el fondo esas barras de proteína, además de proteínas que van a ayudar a recuperar el músculo, si es que haciendo deporte hubo rompimiento de fibra, además aportan carbohidratos que van a ayudar a recuperar el glucógeno muscular que gastaste mientras estabas haciendo la actividad física. Entonces, la recomendación general es después de hacer deporte. Pero si tú crees que necesitas un shot de energía antes, también puedes consumirlo antes. Ay, me pregunta sobre el café. ¿Qué opinas del café? Mi papá toma todo el día. ¿Cuánto debería tomar? Ya, eso es algo muy relativo. El tema del café va a depender. Si tiene algún tipo de patología gastrointestinal, como por ejemplo úlceras o reflujo o problemas en el sistema digestivo, lo ideal es evitarlo, porque el café es un súper irritante. Si le gusta mucho el café, mi recomendación es que ojalá tomara café de grano. ¿Por qué? Porque el café de grano es un alimento natural versus el café, Nescafé o cualquier otro tipo de café en polvo que vendan o liofilizado, que tienden a ser más sucedáneos de café. O sea, contienen café, pero no son café propiamente tal. Si yo tomo el grano, lo muelo y preparo una bebida con ese grano, esa bebida que voy a tomar me va a aportar
vitaminas, me va a aportar minerales y además se ha visto que el café ayuda muchísimo a reducir o a prevenir patologías del hígado. ¿Ya? Entonces, si le gusta mucho el café, mi recomendación siempre es ojalá que sea un café de grano, ojalá recién molido, para que así en el fondo sea positivo para el organismo. Me preguntan por el polen. Me parece que es un muy buen alimento o un muy buen suplemento. Hay que tener ojos simplemente con un poco las personas que puedan ser alérgicas a eso, pero sí, en general estoy muy de acuerdo con todos los suplementos que sean naturales, porque siempre van a aportar cosas positivas al organismo, ¿ya? En términos generales. ¿Tú tenías otras preguntas, Lore? Sí. Que parece que las respondí todas. Sí, pero tengo más preguntas de otras personas. Ya. Yo sé que hay muchas están anotando, pero igual esto va a quedar guardado por si después lo quieren volver a ver. Siempre uno como que capta cosas y después... Bueno, la Catita puso, pero ¿por qué se puso tan de moda la dieta keto? Sale en todas partes. Ya. Después te digo la ¿Por qué se puso muy de moda? Porque de partida hubo un personaje que la recomendó mucho, le hizo mucho marketing y llegó a mucha gente porque salió en matinales y en todos lados. Entonces la gente empezó a preguntarse qué pasa con esta dieta. La verdad es que a mí en lo personal la dieta cetogénica no me parece una mala dieta. El problema es que tiene muchos contras, ¿ya? La dieta cetogénica, no sé si la han oído escuchar, si la conocen, es una dieta que elimina prácticamente los carbohidratos de la alimentación, ¿ya? O sea, fuera pan, fuera arroz, fuera fideos, fuera papa. Aumenta casi hasta en un 90% del consumo diario grasas de origen animal, o sea, el café con crema, tocino, carnes altas en grasas, embutidos, fiambres y todo ese tipo de cosas, y le da una cabida muy poquitita a las proteínas. ¿Qué pasa con esta dieta? Efectivamente, la gente baja de peso y baja de peso en un principio, porque cuando yo saco el carbohidrato de mi alimentación, obviamente voy a bajar de peso. Cuando yo saco cualquier grupo de alimentos de mi dieta, voy a bajar de peso. El riesgo es que aumentan los niveles de colesterol, aumenta el colesterol malo, aumenta el riesgo cardiovascular y en el fondo este colesterol malo, que es el LDL, es una molécula muy, muy pegote, que usualmente se pega a las paredes de las arterias y es la que causa estas placas que después causan los accidentes vasculares. Entonces es una dieta muy riesgosa si es que no se hace con mucho cuidado, si no se controla con un profesional, con exámenes cada cierto tiempo. Es una dieta que partió para darle a las personas que tienen epilepsia, porque lo que busca es que yo forme cuerpos cetónicos en mi cuerpo, evitar que haya glucosa dando vuelta por mi sangre y nutrir el cerebro con cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos también podrían ser peligrosos para una persona si es que no hay un control. Puede causar dolor de cabeza, puede causar mucho mal genio o malestar en algunas personas, porque no tengo azúcar para que me llegue al cerebro. Puede causar bajas de estado de ánimo en un principio, a lo mejor después cuando ya mi cuerpo se acostumbra no tanto, y puede causar mucha inflamación también en las personas, si es que estoy consumiendo demasiados productos procesados y demasiados productos químicos, ¿ya? Creo, en lo personal, y a mí me gusta más una dieta que sea baja en carbohidratos, como les decía al principio, ¿ya? Después de esta keto salió una low carb, que me parece que se acomoda más a lo que la gente necesita. Estamos hablando de población general, mayoría de la gente, no son cosas puntuales, pero el consumir menos carbohidratos, sobre todo el consumir menos carbohidratos que tengan gluten, también ayuda muchísimo a bajar de peso, ayuda
a reducir la inflamación del cuerpo, ¿ya? El gluten inflama mucho el sistema digestivo, por eso también hay muchos problemas relacionados con alergias o intolerancias al gluten, porque efectivamente inflama mucho el sistema digestivo. No eliminarlo, si yo no tengo una patología, que no soy celíaca o no tengo alergia al gluten, no eliminarlo, pero sí comer un poquitito menos. Las dietas low carb recomiendan más o menos como 50 gramos de carbohidratos diarios, que es suficiente como para mantener los niveles de azúcar en la sangre buenos y que mi cerebro se sienta alimentado constantemente y no me dé señales de alerta o alarma en que no le está llegando suficiente energía, ¿ya? Además la dieta keto es para cierto tipo de personas, no se puede usar en niños, es muy peligroso porque podría ver disminuido el aprendizaje escolar y tampoco en adolescentes universitarios, ¿ya? Aquí llegó otra. ¿Es recomendable tomar suplementos de proteínas para las personas que hacen deporte? Sí, de todas maneras, si tú sientes que no estás comiendo suficiente proteína o la cantidad de deporte que estás haciendo es muy alto y quieres aumentar la masa muscular, de todas maneras sí es recomendable, ¿ya? Hay dos tipos de suplementos proteicos. Hay suplementos proteicos que son solo proteínas, que tienen muy poquito aporte de carbohidratos, casi nada, y hay otros que son proteínas con carbohidratos, que tienen un aporte de calorías bastante alto, que se usan en deportistas que no alcanzan a cubrir sus requerimientos calóricos diarios. Entonces es importante buscar la proteína que se acomode a tus necesidades, ¿ya? Y acá la Claudia dice que es celíaca, que lo pasó muy mal muchos años y lleva mucho tiempo con dieta sin gluten y que es más sano. Efectivamente, lo que yo les decía, el gluten inflama muchísimo el sistema digestivo y cuando uno lo disminuye, nuestro cuerpo se siente bastante mejor, menos pesado, ayudamos a mejorar nuestra digestión, estamos menos hinchados, así que, como les decía, no eliminarlo completamente, pero sí disminuirlo. El gluten se encuentra principalmente en los alimentos que están hechos con harina de trigo, cebada y centeno, ¿ya? Pan, fideos, y todos esos derivados, galletas y todos los derivados de esas harinas. No está naturalmente presente en la avena, pero como se procesa en fábricas o en líneas que procesan alimentos con gluten, se rotula como alimento con gluten. Pero el gluten de la avena es muy, muy poquitito y venden avenas certificadas sin gluten que son procesadas en empresas especiales que no se contaminan. ¿Ya? Me preguntan recomendaciones para adultos mayores. Ya, súper buena pregunta, Guillermo. La recomendación para los adultos mayores es más o menos similar a lo que comentaba en un principio. En el adulto mayor, la pérdida de masa muscular, a partir de los 40, la pérdida de masa muscular es bastante alta. Entonces, en la medida que nosotros tenemos un buen consumo de proteínas y una buena rutina de actividad física, el porcentaje de pérdida de masa muscular es muchísimo menor. Entonces, en este caso también mantener un buen consumo de proteína es súper importante. La recomendación en términos generales para población general es comer 1 gramo de proteínas por kilo de peso. O sea, si estás, por ejemplo, yo peso 55 kilos, la recomendación para mí sería consumir 55 gramos de proteínas. No significa que voy a comer 55 gramos de pollo, porque no es proporcional. ¿Ya? El aporte de una porción de pollo, de proteínas, más o menos 11 gramos, o de carne. El huevo, 7 gramos de proteína aproximadamente. Entonces, esa es la recomendación. El adulto mayor tiene un metabolismo más lento que un adulto joven o otros adultos. Entonces, y algo que me pasa mucho en las consultas, que llegan pacientes y me dicen, si yo como lo mismo que comía antes y he subido mucho de peso. Efectivamente, en la medida que van pasando los años, cada vez necesitamos ir comiendo un poquitito menos porque nuestro metabolismo basal, o sea, el gasto energético simplemente por existir, va disminuyendo cada vez más. Entonces, la idea es ir siempre revisando las porciones que estoy comiendo e ir viendo que sea adecuado para lo que yo necesito. ¿Qué más para los adultos mayores? Agüita. Súper importante en los adultos mayores el agua.
Nos pasa de repente que nos llegan pacientes deshidratados porque no les da sed, porque no se acuerdan de tomar agua. Entonces, el estar siempre alerta a tomar por lo menos 2 litros de agua para todos, y sobre todo para las personas que hacen ejercicio, es súper importante. Y siempre mantener un buen consumo de frutas y verduras por el aporte de fibra, vitaminas y minerales que esto nos da. ¿Vero? ¿Me escucháis? Sí, te escucho. Gracias. Gracias por todo lo que nos has dicho. Algo que esto es personal, porque como yo hago clases de gimnasia, siempre llegan personas tirándole toda la fe a la gimnasia. Es que yo me meto a clase de gimnasia porque voy a adelgazar. Dime, por favor, delante de todos estos testigos, que la gimnasia es el 30%, incluso menos, para poder bajar de peso. Sí, la actividad física, efectivamente, la actividad física por sí sola no va a ser lo que me va a hacer bajar de peso mágicamente, digamos. Es una parte, efectivamente es un porcentaje, no sé el porcentaje exacto, si la Nora dice el 30, yo le creo que el 30, pero sí, efectivamente no saco nada con hacer ejercicio todos los días, 5 horas al día, si después me voy a comer así unas pizzas, así unos platos tallarines y me voy a tomar 4 cervezas o 5 piscolas y en realidad, claro, no. Nada por sí solo, como dice la Cata acá, hace milagros. Exactamente, todo va de las manos, por supuesto. El ejercicio que nosotros hacemos con la Lore, el ejercicio aeróbico, principalmente lo que más busca es disminuir la masa grasa. Eso es el principal objetivo, obviamente mantener un cuerpo sano, pero metabólicamente lo que va a buscar es disminuir la masa grasa. Si yo quiero aumentar mi masa muscular, tengo que ir un poquitito más allá. Tengo que hacer un ejercicio anaeróbico, un ejercicio con carga, pero siempre de la mano de una buena alimentación, porque si no, en el fondo el ejercicio hasta podría, en el fondo, pasarme la cuenta si yo como de manera muy poco sana y hago mucho ejercicio, en algún minuto también podría dañar mi cuerpo porque no lo estoy alimentando correctamente. Y lo otro importante, que siempre va muy de la mano, ejercicio, alimentación, sueño. Las horas de sueño son fundamentales para que el cuerpo se pueda recuperar, para que la musculatura pueda regenerarse, para que también podamos hacer nuestras actividades al día siguiente de la mejor manera posible. Me preguntan si es mejor consumir las verduras crudas o cocidas. Idealmente crudas, sí, las frutas lo mismo. Las que se puedan consumir crudas y con cáscara, mejor todavía, ¿ya? Eso de que el aporte de vitaminas está principalmente en la cáscara, no es tan así. Las frutas tienen vitaminas en su totalidad, pero la fibra está en la cáscara de las vitaminas, principalmente, tiene fibra, pero principalmente y cuando yo mantengo un buen consumo de fibra, puedo reducir muchísimo las complicaciones del sistema digestivo, como cáncer de colon, o estreñimiento, o otras cosas. Pero si les gusta comer las cocidas, y obviamente hay algunas que no se pueden comer crudas, también entre más verduras consumamos, mejor, pero crudas de todas maneras, de todas maneras. Los suplementos alimenticios que se ven en la tele, ¿como cuáles? Tú dices como pastillas, o como tipo Ensure o glucena. No recuerdo los nombres, pero aparece mucho que hace muy bien para adultos mayores tomar diferentes tipos de concentrados, estas cosas para los músculos, ¿cómo se llaman los? El Ensure, eso. Eso. Ya, mira. Ese alimento o ese tipo de alimentos están pensados en pacientes que no se pueden alimentar correctamente. Por ejemplo, una persona que tiene problemas para tragar, que se ahoga con la comida, o una persona que está inconsciente y que no se puede alimentar y que yo la tengo que alimentar por sonda, o
una persona un adulto mayor que tiene algún problema de conciencia, alguna demencia, están pensados ese tipo de alimentos, son suplementos. Pero a una persona, un adulto mayor, como en el caso tuyo, que no tiene ningún problema, que se puede alimentar correctamente, la verdad es que no lo necesitas, ¿ya? Son pensados para personas que tienen alguna patología de base, que no alcanzan a cubrir sus requerimientos con la alimentación, que su sistema digestivo es muy pequeñito y que no se pueden alimentar correctamente. Pero si eres un adulto sano y en el fondo puedes comer de todo sin problema, no se justifica el utilizar ese tipo de suplementos, ¿ya? Porque de hecho ese HMO que le hacen propaganda en el comercial, está en las proteínas que tú comes, en las carnes rojas, en el pescado, en el pollo, entonces de ahí lo puedes obtener. Lo mismo pasa con los suplementos o con las vitaminas en pastillas, que en esta época le empiezan a dar harta propaganda porque para que la gente no se enferme, no se resfríe, bueno, y ahora con el tema del coronavirus, más comercial le ponen, pero si tú comes de todo, tienes una dieta balanceada y variada, no necesitas ese tipo de suplementos, porque en los alimentos te lo entrega todo. Me encanta. Berito, ya, las preguntas que nos pueden servir a todos. Ya, una compañera decía, porque no podía estar ahora, con el tema del pan, porque igual los chilenos somos buenos para el pan y nos encanta el pan y no hay casa sin pan. en el pan está la riqueza. ¿Qué tipo de pan, si es que vaya a comer pan, cuál es el mejor? Ya. Mira, el ideal siempre es preferir los panes que sean bajos en grasa. La marraqueta es un pan bajo en grasa. Pero, lamentablemente, tampoco puedo decirlo como una verdad absoluta, porque va a depender del panadero y de la panadería si le ponen o no algún tipo de grasa a ese pan. ¿Ya? Las marraquetas idealmente deberían ser sin materia grasa, sin manteca, versus la yuya o las dobladitas, que sí tienen manteca o algún tipo de materia grasa. En algunas panaderías más elegantes les ponen mantequilla, en algunos lugares les ponen algunos tipos de margarinas que son como especialmente hechas para hacer pan. Pero en general la marraqueta es una buena alternativa. Si tienen posibilidad de hacer el pan en su casa, mucho mejor, porque ahí yo controlo si le pongo o no le pongo alguna materia grasa, idealmente no ponerle. Y siempre ojalá el pan de panadería, no el pan envasado, porque los panes que vienen envasados tienen muchos químicos, generalmente tienen mucho sodio además, porque el sodio es un preservante natural y todo el alimento que yo quiero que dure mucho más tiempo del que naturalmente debería durar, le voy a poner mucho sodio para que esté disponible en buen estado un tiempo mayor. Si puedo hacer un pan con semillas, mejor todavía. Gracias. ¿Y otra pregunta? ¿La mantequilla es fatal? Fatal. La mantequilla no es fatal. Es mucho más fatal la margarina, de todas maneras. Pero siempre hay que consumirla con moderación. Si voy a comer un pan tostado con mantequilla, que sea con un poquito de mantequilla, no la mantequilla corta como que fuera queso encima del pan. Si le voy a poner otro alimento a mi pancito, por ejemplo huevo o palta, no le pongo mantequilla y después palta, sino que elijo solo uno para ponerle, porque obviamente ya cuando le agrego mucha grasa voy a agregar un aporte calórico bastante alto, y además la mantequilla es un derivado animal, por ende tiene un aporte de colesterol muy, muy grande. Pero si yo como un poquito de mantequilla de vez en cuando, no es fatal. Súper. Pero como les decía, la margarina sí es fatal. Marta, ¿querías hacer una pregunta? Sí, hola. ¿Sabes? Yo quería preguntar sobre el pan integral o centeno, hecho en panadería. No comprado en el supermercado, porque es más rico en panadería. ¿Qué tal? De todas maneras, sí, de todas maneras en panadería, mucho mejor. La verdad es que integral o centeno no hace mucha diferencia en cuanto al aporte de fibra, al aporte de vitaminas, al aporte de minerales ni al aporte de carbohidratos. Aportan lo mismo.
¿ya? No, va a depender un poco de lo que te guste más, de lo que sea tu preferencia, pero en términos nutricionales es casi lo mismo. Ya, gracias. Súper. Yo no, ¿Quién? mira, perdona, yo no sé si conversaron esto ya o preguntaron, en vez del queso amarillo, ese chanco o ese amarillo que lo vende, yo como queso de cabra. ¿Es bueno? ¿Ya? ¿Es mejor? Mira, el aporte de grasas del queso de cabra es el mismo que tiene un queso amarillo de vaca, pero efectivamente la leche de cabra tiene mucho menos lactosa, se digiere de una manera mucho más amable, entonces en el sistema digestivo funciona mejor. Sí. Ya, gracias. ¿Alguien más iba a hacer algo? Sí, yo. Es que estoy justamente armando para prepararme mi propio pan y compré harina de almendra y harina, digamos, sin gluten. ¿Ya? Casi todas las recetas te piden que le pongas levadura y materia grasa. Esa materia grasa la puedo cambiar por aceite de coco, por ejemplo. ¿Es más sano? Aceite de oliva, idealmente. Ah, ya. Aceite de oliva, mucho más sano. El aceite de coco, de hecho, se me olvidó decirles, pero el coco es el único alimento de la naturaleza que tiene grasas saturadas. Y para las personas que tienen el colesterol alto, que tienen problemas con las grasitas, el ideal es evitar el aceite de coco. Ya, perfecto. Aceite de oliva, mucho mejor, o si tienes uno de 100% maravilla, mucho mejor. Perfecto, ya. Estupendo, gracias. Y las dos preguntas que me quedaban era, porque tú hablabas de evitar los jugos de fruta en las mañanas. O sea, la idea es no comer jugos de fruta, o sea, no tomar jugos de fruta. Idealmente en las mañanas no, si mi objetivo o el objetivo de esa persona es lograr una baja de peso. Ah, ya. Pero ahora, si no estás buscando una baja de peso y tú quieres comer fruta o jugo de fruta en la mañana, pues hacer. Súper. Y alguien que hace actividad física y... Súper. Exacto. Por ejemplo, si alguien sale a caminar en la mañana, lo clásico que estamos haciendo todos ahora. Y después de premio se prepara un batido de hartas frutitas que tienen nutrientes y todo. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Y comerse así como un popurrí, o hacerse... Siempre es mejor hacerse... ¿Qué sería mejor? ¿Como picar la fruta y hacerse como una macedonia? Sí. ¿O hacerse un jugo más rápido? Ya, no. El ideal en ese caso siempre va a ser la fruta entera. Entre más entera yo me la coma, mejor. Porque si yo hago un jugo de frutas, un batido de frutas, un muelo la fruta, lo que estoy haciendo es, en el fondo, es como saltarme todo el proceso de digestión de la fruta. Yo en mi boca la voy a masticar, se va a mezclar con la libasa salival y va a ir bajando, y de a poquito entonces el resto de los jugos gástricos van a hacer su trabajo. Cuando yo la muelo, en el fondo estoy haciendo como todo ese proceso anterior, entonces va a llegar a la guatita, al sistema digestivo, al estómago, y todo eso va a pasar como azúcar a la sangre así, súper rápido. En cambio, cuando yo me la como, la mastico, hago que ese proceso sea mucho más lento, entonces voy a evitar tener una cantidad de azúcar demasiado rápido en mi sangre. Y es lo que les comentaba un poco del tema de la insulina, de cuál es el objetivo de la insulina en el cuerpo. Entonces, si yo mantengo niveles de azúcar más parejitos, y mi insulina también está más parejita, voy a tender a guardar menos grasa en mi cuerpo en términos generales. Lo que no significa que nunca me puedo tomar un jugo de fruta o nunca me puedo tomar un batido de fruta. Obvio que puedo hacerlo y siempre va a ser más sano tomarse un jugo de fruta o un batido de fruta que tomarse un jugo comprado o una bebida o cualquier otra cosa que sea química. Pero si tú me preguntas qué es lo mejor siempre es comerse la fruta entera. Y si se puede con cáscara, con cáscara. Súper. Y otra pregunta, Vero, que nos puede servir a todos, cuando las personas están haciendo gimnasia, igual la gimnasia que hacemos nosotras, o al menos conmigo, nunca es intensa, siempre es moderada, incluso cuando dice intensa, igual es moderada. Nunca nos llega a faltar ahí como el nutriente del cerebro, porque yo lo veo de repente en algunas clases que las personas como que se desvanecen y les baja el azúcar. ¿Qué es eso al final? ¿Qué se puede ayudar en eso?
es muy probable que si tiene una sensación de fatiga, que haya bajado el nivel de azúcar en el cuerpo. Ya tengo que recordar que cuando yo comienzo a hacer actividad física, voy a comenzar a gastar el azúcar que está en sangre primero. Esa es la primera que voy a ocupar. Entonces, el cerebro se alimenta solo de azúcar, nada más. No tiene otra forma de alimentarse como el resto de las células del cuerpo. Solo de azúcar. Entonces, empiezo a hacer actividad física, me gasto el azúcar que tengo en la sangre, y a mi cerebro, por fracción de segundos, hasta que voy a buscar la reserva de glucógeno hepático, que tengo que sacarlo del hígado para tirarlo a mi sangre, para que llegue al cerebro, puede ser que venga este bajón. Entonces, ¿qué se recomienda en esos casos? Si hay una persona que tiende a tener ese bajón muy constantemente, es 30 minutos antes de hacer deporte, comerse una barrita de cereal, o comerse una fruta, o comer algo que me aporte azúcar, para que así mis niveles de azúcar en la sangre no se bajen, cosa de que le deje de llegar azúcar al cerebro por esa fracción de segundos hasta que la voy a buscar al hígado. ¿Ya? 30 minutos antes, que es lo que me demoro más o menos en metabolizar el alimento, aproximadamente. Gracias, Vero. Y ya estamos en la hora. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta antes de irnos y cerrar? Gracias, Vero, te pasaste, qué clara. Espero que les haya servido, espero que les haya ayudado. Los invito a que si alguno tiene una duda en particular o algo, se comunique conmigo. La Lore le puede dar mis datos, si es que lo necesitan. La idea es aportar a mejorar la calidad de vida de todos, un poquitito. Sí, Así que gracias a ti por invitarme. Gracias a ti por estar, Vero, y gracias a todos por participar. Yo quiero dar mi testimonio porque yo me atiendo con la Vero. Gracias. Sí, yo partí hace como 3 meses o más. Bueno, Un poco más. Y yo soy súper activa y hago clases todo el día y soy súper buena para el diente. De hecho, yo me dedico a esto porque me encanta comer. Soy del sur, me encantan las masas, todas las que sea dulce. Y estaba fantásticamente rechonchi. Porque ustedes dicen, pero tú haces tanta clase. Claro, pero como mucho dulce, o comía, porque la Vero me atendió, me dio una rutina maravillosa de alimentos, súper ordenados, súper amorosos, uno no pasa hambre, nada, y les puedo decir que, no les voy a decir cuánto, pero he bajado bastante, y lo más importante, aumenté el músculo en el cuerpo, que eso es al final lo que necesitamos. Porque a veces uno hace una dieta y, estoy súper flaca, bajé, estoy lista para el bikini, y te hacen así, porque al final eres pura grasa y hueso. Y eso es la importancia, y por eso estamos haciendo esto, porque la importancia de lo que crea lo que somos como físico, porque a través del físico vivimos la experiencia de la vida. Así que, sí, lo digo como testimonio, porque realmente gracias, Vero, delante de todos aquí los testigos. Así que, necesito los datos de la ahí me lo piden, los envío. Eso sí, yo me llevo el de la comisión. No. Chicas, saquemos una foto de Verito y le vamos a dar un aplauso grande. Gracias, Vero, porque esto es somos lo que nos dice. Gracias. Bien. Sonrían, pongan cara de pretzel. O cara de manzana. Ya. Ay, no sé qué pasó. Ay, qué linda aparecieron ahí. A las 3. No sé qué pasó. Y te vamos a esperar, María Inés. Tú puedes. 1, 2, 3. Qué lindo. Gracias. Un abrazo apretado a todos, a quienes nos conocemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Vero. Infinitas. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy buena. La mejor. Nos vemos en clases. No se hagan los locos. Quiero esta misma. Muchas gracias. Chao, Ana María, Rosita, preciosa, Silvi, Marta, Día de la Luz, Guillermo, María. Guille, qué gusto verlo. Sí, eran compañeros. Son compañeros. Gracias, Silvia, por estar aquí también. Chao, Martita. Chao, Ana María. Chao. Chao. Gracias. Nos vemos en clase a las 6:30. Chao. Chao, mis preciosas. No, perfecto. Conecta perfecto. Ya. Salud, chicos. Salud, Vero. Salud. Vamos a cerrar.